Buenos días, amigos, amigas que se vienen conectando a este webinar. El webinar del día de hoy se llama El caso de Cerro de Pasco entre violaciones de los derechos humanos y la ausencia de justicia ambiental. El presente webinar está organizado por Air Right International, por Sourcing International, por Centro Labor Pasco y por Red Muki. Les agradecemos el interés y conectarse. Vamos a empezar el día de hoy un poco explicando de qué trata este webinar, ¿no? El objetivo del presente webinar del seminario virtual es compartir con el público interesado los resultados de los estudios ambientales y sanitarios realizados en los últimos 10 años por Source International, incluyendo el último estudio ambiental del 2023, respecto a la actividad minera realizada en Cerro de Pasco, en Perú. Esto tiene como objetivo visibilizar la gravedad de la contaminación ambiental que se vive a causa de los metales pesados y los efectos que tienen en la salud de la población. Vamos a empezar con un primer panel, como les había señalado. En este panel nos van a acompañar tres invitados especialistas en el tema. Ahora vamos a dar pase al primer invitado. El primer invitado es Jaime Luis Silva Ponce. Él es parte de Centro Labor Pasco en Pasco, Perú. Él tiene más de 25 años en la participación, en el conocimiento de la temática de salud ambiental y humana desde Pasco. También ha participado como ex regidor y presidente de la Comisión de Servicios Municipales y Gestión Ambiental de la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar en Cerro de Pasco hasta el 2018. También ha sido asesor de la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar. Actualmente coordina el proyecto ambiental para jóvenes de Comundo en Pasco. Entonces le voy a dar el pase a Jaime Silva para que por 15 minutos nos pueda dar una breve introducción al caso de Cerro de Pasco. Adelante, Jaime. Muchas gracias, Beatriz. Doctor Marcos Orellana, relator especial de las Naciones Unidas. Laura Grassi, científica de Source Internacional. Doctor Walter Contreras, no del Ministerio de Salud. Y también con el alcalde Julio Rupey, alcalde de la Municipalidad Provincial de Pasco. Con todos los participantes, con todos y todas, reciban los saludos cordiales de quienes integramos la Asociación Civil del Centro de Cultura Popular Labor de la ciudad de Cerro de Pasco. El Centro Labor es una asociación civil sin fines de lucro, con actividades ininterrumpidas en Pasco y la región central del Perú por más de 43 años. Como ustedes pueden visualizar allí en las imágenes, tenemos a la ciudad de Cerro de Pasco, donde al centro mismo de nuestra ciudad tenemos un inmenso tajo abierto de más de 2,5 kilómetros de largo, con 1,8 kilómetros de ancho y una profundidad de más de 700, 800 metros. Al contorno están los distritos de Simón Bolívar, de Chopimarca y Anacancha, que en su conjunto hacen la ciudad de Cerro de Pasco. La siguiente, por favor. Desde hace más de 30 años venimos abordando la problemática medioambiental aquí en Pasco y la región central del Perú. Y desde hace 22 años la problemática de salud por afectación de metales pesadas a los pobladores, principalmente por la actividad extractiva minera que se desarrolla por este lugar de la zona central del país. Estas actividades lo realizamos de manera participativa y concertada con comunidades urbanas y campesinas, instituciones de la sociedad civil, tanto nacionales e internacionales, y con algunos gobiernos locales. Siguiente, por favor. En la ciudad de Cerro de Pasco tenemos más de 400 años de historia minera, con la existencia de pueblos indígenas como los habitantes de la cultura Yaro, que han trascendido por los territorios de la provincia de Pasco. Durante estos años, desde 1639 hasta 1839, por 200 años, se han concedido títulos honoríficos a la ciudad de Cerro de Pasco por su aporte con la minería a la corona española y, por qué no decirlo, también en este periodo republicano de nuestro país. Siguiente. Sin embargo, en Pasco se empieza a generar grandes impactos al ambiente.
desde la llegada de la minería a gran escala desde el año 1901, siguiente lámina por favor, con la presencia de la compañía norteamericana Cerro de Pasco Investment Company y trabajó más adelante como Cerro de Pasco Copper Corporation, hasta el año de 1974, cuando se nacionaliza en Centromín, Perú, luego se privatiza pues, desde el año 1999 por la empresa minera Volcan. La siguiente, desde el año 2017 ingresa como accionista mayoritario la empresa Glencore de capital suizo y obviamente desarrollan trabajos aquí en Cerro de Pasco con la empresa minera Volcan y han desarrollado trabajos sin mayor control y regulación por las entidades del Estado, generándose en los últimos años una mayor contaminación y claro, en todo este periodo no se han desarrollado acciones de responsabilidad social y ambiental por parte del empresariado minero aquí en la ciudad de Cerro de Pasco. Siguiente lámina, por favor. Pasamos la siguiente. La siguiente lámina. A lo largo de estos años, desde el año 2012 en adelante, desde el Centro Labor hemos organizado y también hemos acompañado el desarrollo de estudios científicos con instituciones nacionales e internacionales, tanto en el ambiente con el análisis de suelos, análisis de agua y el aire, así como también los análisis de alimentos y, por qué no decirlo, el análisis de las personas afectadas por metales pesados. Siguiente, como es de conocimiento, también se han hecho las coordinaciones y el acompañamiento a los trabajos científicos desplegados por Source Internacional de Italia, ellos desde el año 2009, por los cuales saludamos y agradecemos el esfuerzo que realizan Source Internacional de Italia, cuyos científicos llegan aquí a Cerro de Pasco y evidencian el grado de afectación y la socialización de sus investigaciones a nivel de Pasco y, por qué no decirlo, también en Lima. Siguiente. En el tema ambiental también se han publicado y presentado los estudios de Source Internacional como los libros de las condiciones de la calidad ambiental y exposición a metales pesados en Cerro de Pasco, Perú, que expresan la problemática ambiental tanto del agua, del aire, del suelo y de alimentos en las poblaciones de la ciudad de Cerro de Pasco y comunidades contiguas. Siguiente. Cabe enfatizar, siguiente lámina, por favor. Cabe enfatizar que estos estudios fueron presentados en Cerro de Pasco y en Lima en audiencias públicas con participación de las autoridades locales, regionales y nacionales, así como también con representantes de instituciones de la sociedad civil, profesionales y pobladores en general, además de haberse entregado también los reportes de los resultados de evaluación a cada uno de los pobladores que han sido evaluados. Siguiente. En octubre del año 2020, el Ministerio de Salud ha reconocido que un equivalente a más de 10 millones de personas de todo el país están en riesgo de exposición a metales pesados. Esta exposición se debe principalmente por el arrojo de las sustancias tóxicas al aire, al suelo y al agua por las empresas extractivas mineras y las otras industrias, cifra que nos pone en alerta a los pobladores de las 15 regiones de nuestro país, entre ellos a los pobladores de Pascos, quienes estamos integrados en la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Pesados, buscando atención en salud y la justicia para sus pobladores. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina. A nivel de Cerro de Pasco, en las poblaciones de los distritos de Simón Bolívar, retrocedemos uno, por favor. En las poblaciones de los distritos de Simón Bolívar, Chaupimarque y Anacancha, a la fecha se han realizado más de 14 investigaciones científicas en salud desde el año 1996, que fue el primer estudio en el barrio obrero desaparecido de Miraflores, Paraxia, hasta las últimas investigaciones desarrolladas por Source Internacional el año 2021. De estos 14 estudios, podemos decir que 7 estudios fueron realizados por instituciones nacionales, partiendo desde el Ministerio de Salud, Sensopas y la Dirección Regional de Salud Pasco. 5 estudios fueron realizados por Source Internacional de Italia y la Universidad de Pisa. Un estudio fue desarrollado entre el Centro para el Control y Prevención CDC de Atlanta, Estados Unidos, con el Centro Nacional para la Salud Ambiental. Y un estudio por la Facultad de Farmacología y Biología del Laboratorio Toxicológico Psicotox de la Universidad de San Marcos. Siguiente lámina.
Todos estos estudios han evidenciado la presencia de metales pesados en los organismos de los menores y demás personas vulnerables, quienes sobrepasan no solamente los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud en cuanto al plomo, sino en más de 10 metales tóxicos, como el arsénico, cadmio, mercurio, entre otros. Asimismo, se sobrepasan los estándares de referencia alemán para muestras de cabello. Siguiente lámina. Por ello tenemos que en Cerro de Pasco y las comunidades cercanas a niños que vienen siendo afectados severamente en cuanto a sus organismos y que tienen que afrontar con sus padres la congoja, pena y el dolor que sienten, considerando que ya van varios niños que han fallecido por exceso de metales pesados. Entre algunos niños tenemos a Vladimir Palma Carvaricra, a Esmeralda Martín Añasco y la última adolescente fallecida hace un poco más de un mes, a Shirley Kiara Castañeda Tobalino, niños y adolescentes que ya no están con nosotros. Siguiente lámina. Observamos asimismo que desde Pasco se tiene la lenta respuesta a estos casos desde el Estado, desde los ministerios de Salud, Ministerio del Ambiente, Energía y Minas y otras instancias del Gobierno Nacional. Como es de conocimiento, no contamos con establecimientos de salud implementados que puedan atender a los afectados por metales pesados. No se cuenta en Pasco con la presencia de médicos especialistas toxicológicos, entre otras necesidades básicas que se requiere para la atención a estas personas afectadas por metales pesados. Siguiente. Cabe señalar también, siguiente lámina, que el Congreso de la República tiene instalado a la Comisión Multipartidaria Investigadora de la Atención de los Niños y Familias Afectadas por exceso de plomo, arsénico, mercurio y demás metales tóxicos en la sangre en zonas mineras de Pasco y del Perú. Instancia al cual en abril de 2002, desde el Centro de Labores, desde las poblaciones de Pasco, hemos remitido actas, los acuerdos y compromisos suscritos entre el Poder Ejecutivo con la PCM, MINSA, el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas y otros. Y los representantes del Poder Ejecutivo, ¿no? Obviamente que a la fecha no se tienen resultados de parte de esta comisión multipartidaria. Siguiente lámina, por favor. En cuanto al marco jurídico minero peruano, podemos indicar que a nivel nacional tenemos pues diversas normativas como el decreto legislativo 708 que promulga la ley de la promoción de inversiones en el sector minero, que otorga beneficios al empresariado como estabilidad tributaria, administrativa, garantías, medidas de promoción a las inversiones, entre otros beneficios, no otorgándose igual categoría a los aspectos sociales y ambientales que favorezcan a las poblaciones del ámbito nacional. Normativas que están generando la vulneración en Cerro de Pasco de los derechos fundamentales de las personas, principalmente en niños. Siguiente lámina, por favor. Por ello podemos indicar que en Cerro de Pasco se están vulnerando los derechos fundamentales como el de gozar de un ambiente adecuado y equilibrado para el desarrollo de la vida, consagrados en el artículo 2, inciso 22 de la Constitución Política del Perú. Asimismo, se está vulnerando el derecho fundamental a una vida digna y a la salud, reconociendo que el artículo 2 y el inciso 1 de la Constitución establece precisamente este derecho fundamental de la persona a vivir en una vida digna y a contar con una salud. Finalmente, hacemos la invitación al doctor Marcos Orellana, relator especial de sustancias tóxicas y derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, para que pueda visitar Pasco y la región central del país y constate in situ la dura realidad en el que viven miles de pobladores expuestos a impactos de la actividad extractiva minera, ¿no? Y que padecen los niños y los pobladores precisamente de estos impactos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Gracias por tu ponencia. Vamos a continuar entonces con la siguiente panelista. Ella es Laura Grassi, es científica ambiental y coordinadora del proyecto para South International. Nos va a comentar, dar una presentación sobre los estudios ambientales y sanitarios realizados por South International en Cerro de Pasco durante los últimos 10 años. Para eso tiene 20 minutos. Adelante. Buenos días a todas y todos. Eh, Listo. Entonces, bienvenidos y bienvenidas al webinario
Para nosotros es un placer cada vez más poder tener la oportunidad de compartir con muchas más personas, autoridades y actores nacionales e internacionales el caso emblemático de Cerro de Pasco. Mi nombre es Laura Grassi, soy científica ambiental, colaboro por la organización internacional Source International, somos un equipo de científicos ambientales, trabajamos en distintas áreas de investigación independiente, monitoreo participativo comunitario, soporte tanto a las organizaciones de base local, tanto a las comunidades afectadas y hacemos también educación ambiental con los más jóvenes. Trabajamos en muchos lugares del mundo, en distintas áreas de trabajo como los impactos ligados a la actividad extractiva petrolera minera, al agrobusiness y todas aquellas actividades que tengan un impacto en la salud humana, en el ambiente, en los derechos humanos. Mi colega anteriormente, Jaime, del Centro Poblado de Labor, con quien hemos trabajado muchos años juntos sobre el caso, ya ha compartido un poco de información sobre el caso. Quiero nada más compartir con ustedes este mapa que es muy representativa porque nos da una idea de dónde están ubicadas las distintas plantas de operativas mineras. Tenemos dos distintos botaderos, el Tajo Rauroja, central adentro de la ciudad de Cerro de Pasco, distintas plantas concentradoras, planta de óxidos y tres relaveras, Ocroyoc, Chiulacocha y Yanamate. Y pueden observar cómo las habitaciones, la población vive pegada totalmente a todas estas actividades que tienen un impacto directo en la salud y en el ambiente. Como Source International hemos realizado muchísimos estudios en los últimos 10 años. Por cuestiones de tiempo no tengo la oportunidad de compartir todos estos estudios el día de hoy, pero pueden descargarlo y visionarlo accediendo a nuestra página web. Voy el día de hoy nada más a concentrarme en agua, suelo, comida y impacto en la salud humana. Las principales cuencas hidrográficas que hemos monitoreado en los últimos 10 años son la cuenca del río Tingo y la cuenca del río San Juan. Estas dos cuencas son fuertemente impactadas por las actividades extractivas mineras. El río Tingo es un río que nace justamente aguas abajo del botadero Rumiallana, es un botadero de desechos tanto urbano como minero. Y es una zona agrícola de pastoreo. El río San Juan recibe el agua del río Ragra, es un río que nace en el centro poblado de Paraxá, que es el centro poblado adentro del distrito Simón Bolívar, adentro de la ciudad de Cerro de Pasco, que es el más impactado porque es donde están todas aquellas actividades mineras extractivas que, como ha podido observar en el mapa anterior, están rodeadas de todas las, están ubicadas y la población vive rodeada por todas estas fuentes de contaminación que lleva hasta los ríos Riachuelo, Chiulacocha, que llega a ser Río Ragra, que confluye en el río San Juan, que a su vez confluye en la laguna Junín. La laguna Junín es la segunda laguna más importante de Perú después del lago Titicaca. Es una laguna supuestamente que es parte de la Reserva Nacional Protegida, tiene muchas especies endémicas y raras que se encuentran nada más en este lugar y que pero a causa de la contaminación de origen minera se está acabando con la biodiversidad acuática y vegetal, con muchos daños a todo el ecosistema natural. El río Ragra es uno de los principales recursos hídricos afectados, pasa a lo largo de muchas fuentes de contaminantes y en los últimos 10 años hemos encontrado niveles elevadísimos de plomo, manganeso, hierro, arsénico, cobre, talio, zinc y cadmio. En el último estudio del 2023 hemos muestrado agua a lo largo del río Ragra y hemos averiguado cómo encontramos hasta 4 infracciones a la normativa peruana en materia de protección del ecosistema acuático, en materia también de límites de estándares de calidad ambiental para bebida de animales y riego.
Aquí también es una zona donde hemos visto muchísimos animales como lama, alpaca, cerdos y vacas que pastorean. Entonces es un riesgo para también la salud humana de las personas que comen y aprovechan de estos productos de origen animal. El río San Juan, que desemboca en la laguna Junín, también muestra niveles muy altos de contaminación. El punto de las estrellas amarillas es el punto donde sacamos muestras de agua y es el punto antes que el río desemboque en la laguna Junín. Y ahí también encontramos siempre niveles muy altos de plomo, manganeso, hierro y zinc. La Relaviera Chiulacocha era una laguna, de hecho se llamaba Laguna Chiulacocha, que ha sido transformada en una relavera. O sea, muchos años atrás la compañía minera empezó a descargar todos los desechos mineros directamente en la laguna sin proveer de ninguna barrera o estructura física que pudiera limitar la infiltración de estos contaminantes tóxicos y cancerígenos en los acuíferos. Además, cuando llueve toda esta agua de la laguna, el nivel sube y desborda y es un riesgo muy alto para la población de Chiulacocha que vive al lado de la relavera. Encontramos hasta 14 metales pesados. El río Tingo también tiene muchísimos metales pesados en concentraciones encima del límite máximo permisible por la normativa peruana, como plomo, manganeso, hierro, zinc y cadmio. En el último estudio encontramos hasta 5 infracciones a la norma peruana. Mostramos en agosto de 2023 también el agua para consumo humano en 3 escuelas. 2 de estas, en la escuela de Champamarca y de Chiulacocha, encontramos concentraciones elevadas de molibdeno, que es un metal pesado, y entonces medimos hasta 2 infracciones a la normativa peruana. Entonces esta agua no es potable y es agua que niños y niñas y enseñantes y la gente que trabaja en las escuelas come diario. En los años realizamos hasta 3 investigaciones sobre calidad de suelo, tanto suelo recreativo como suelo para uso agrícola y de pastoreo. Por cuestiones de tiempo, nada más ahora les voy a compartir los principales hallazgos del último estudio que sacamos en el 2022 y le reporto los sitios donde encontramos la mayor concentración de sustancias tóxicas y cancerígenas. Uno, adentro de los sitios para uso recreativo, es la cancha de fútbol de Chiulacocha, donde encontramos un exceso de plomo del 536% respecto a los estándares de calidad ambiental y un exceso de arsénico del 340%. ¿Esto qué significa? Significa que la gente que utiliza este espacio para uso deportivo, que puede ser la cancha de fútbol, que puede ser el parque escolar, que puede ser el parque recreativo, entra en contacto directo con el suelo por ingestión, inhalación y contacto térmico. Los metales pesados ingresan al organismo, se acumulan en los distintos órganos y ahí van a dañar de manera diferente, con impacto tanto físico como psíquico, la salud de las personas, en el corto o en el largo periodo, dependiendo de la concentración en la que está presente el metal pesado. Otro sitio muy contaminado son los sitios de pastizales entre la relavera de Ocroyoc y Chiulacocha, sitios el cuyo uso es para pastoreo y también agrícola, y donde se encontraron niveles, un exceso del 2600% de plomo. Significa que la concentración de plomo en este suelo es 26 veces encima de lo permitido. El riesgo cuál es que suelo contaminado transfieren estos metales al pasto, que a su vez llega a ser contaminado, y los animales que pastorean en suelos contaminados acumulan estos metales adentro de su carne, adentro de sus tejidos, y considerando que muchos de estos animales como alpaca, cerdo, carnero y
pastorean cerca del río Ragra y del río San Juan, la gente come esta carne, tanto como queso y como carne, que es además vendida en los mercados locales y acumula dentro de su organismo estos metales pesados que no se destruyen y se acumulan a lo largo de la cadena alimenticia. Así decidimos en el 2019 también realizar el primer estudio de concentración de plomo en carne de animales que pastorean en estos sitios. Y de hecho, si encontramos niveles muy altos, encima de lo permitido por la FAO, que es la Organización Mundial de la Alimentación, concentraciones muy altas de plomo en carne de alpaca, vaca y llama que pastorean cerca de Río Ragra y de Río San Juan. Llegamos ahora a hablar de todos los estudios que realizamos sobre impacto en la salud humana. Realizamos muchísimos estudios, empezamos en el 2009 con análisis de sangre y orina. En el 2016 y 2017 realizamos otros 2 estudios sobre muestreo de cabello, porque el cabello es un tejido excretor excretor de metales pesados. Entonces, respecto a la sangre, el cabello nos da una ventana temporal de interpretación de datos mucho más amplia. Además, considerando que el pelo crece 1 centímetro al mes, podemos regresar a cuál ha sido la exposición en los años atrás de las personas, supuestamente cuando se habla de personas con pelo largo, en donde se puede sacar un mechón de pelo más largo. Y además, en términos también económico, es mucho más útil porque nos puede dar un espectro de metales mucho más amplio. De hecho, el gobierno nacional y regional nada más se han enfocado hasta la fecha en análisis de sangre y orina para plomo, arsénico y mercurio, mientras con nuestros estudios de metales pesados en el cabello medimos hasta 17 metales pesados. Entonces, esto hace bastante la diferencia en conocer cuál es el estado real de salud de la población expuesta a las distintas fuentes contaminantes de origen minera. En el 2018 se ha realizado el primer estudio de manifestaciones clínicas. Llegaron a Cerro de Pasco profesores y doctores de España y de Portugal, que junto con nosotros realizamos tanto muestreo de cabello como análisis de las manifestaciones clínicas, que simplemente significa cuáles son las principales enfermedades que se dan por exposición crónica a los metales pesados. Hemos trabajado en 2 poblaciones, la población expuesta que vive en el centro poblado de Paraxá, que es el centro poblado más expuesto a las actividades mineras, que se ubica entre los desmontes mineros, entre la planta concentradora, muy cerca del Tajo. Y muestramos también niños y niñas del centro poblado de Caruamayo. Caruamayo se encuentra a 40 kilómetros lejos de Cerro de Pasco y ha sido escogida como población control. Lo que hemos observado es que se ha encontrado un mayor porcentaje de todas estas manifestaciones clínicas asociadas a exposición crónica a metales pesados en la población de Paraxá y casi nadie adentro de la muestra de la población control de Caruamayo tiene estas manifestaciones clínicas, que son manchas en la piel, encía azul, conjuntivitis, callos, sangrado nasal, depresión, irritabilidad y alteraciones digestivas. Adentro de uno del último estudio que hemos realizado en términos de salud ha sido el estudio del coeficiente intelectual, hecho en el 2021, junto con un equipo de psicólogos de Lima. El estudio del coeficiente intelectual es un indicador de los efectos neurológicos de la exposición a contaminantes neurotóxicos. Muchos de estos metales pesados que se encuentran en el ambiente, aire, suelo, comida y agua, que hemos averiguado con nuestras investigaciones, son neurotóxicos, o sea, van a dañar el sistema nervioso, el cerebro, simplemente, alterando y reduciendo la capacidad de aprendizaje,
y dando muchísimas alteraciones a niveles psíquico y también motorio, de lenguaje, de memoria, matemática, lógica, etc. Entonces, es un test que se utiliza en muchos sitios sujeto a minería porque se ha visto que muchos metales pesados reducen, sobre todo manganeso, plomo, aluminio y mercurio, reducen el coeficiente intelectual. ¿Qué hemos encontrado en este estudio? Que hay una asociación directa entre una reducción del coeficiente intelectual y un aumento en personas y pacientes que tenían una concentraciones alta de plomo en el cabello. Además, encontramos que el valor promedio del coeficiente intelectual de la muestra de Paraksha, expuesta a las actividades mineras, es menor de 12 puntos respecto a la población control de Caruamayo, que no está expuesta a la contaminación minera. Concluyo con el decir que todos estos estudios científicos que realizamos en los últimos 10 años dan pruebas constantes de cómo la contaminación minera sigue a niveles altos, impactando irreversiblemente la salud de toda la población de Cerro de Pasco, violando múltiples derechos humanos, entre estos el derecho a la salud, a la vida, al agua, a la alimentación, entre otros, condenando a enfermedades y pobreza miles de familias que están pagando con su propia vida un coste injusto de las decisiones políticas nacionales y locales. Reiteramos, ya que hay algunas autoridades el día de hoy presentes en este webinario y ojalá muchas nos están escuchando a través de los canales web, reiteramos a todas estas autoridades que tomen acciones urgentes en términos de prevención, cura y remediación ambiental. Quiero además añadir esto. En el 2023 empezamos junto con otra organización internacional, Earthright International, un proceso para que de propuesta al Consejo Municipal del Distrito Simón Bolívar, que es un distrito que es parte de la ciudad de Cerro de Pasco, para que pudiera emprender un proceso de demanda legal contra la compañía minera Volcans Glencore por daños ambientales. Y el Consejo ha decidido no emprender alguna demanda civil. Esto es una pena porque era una ocasión única para la gente de Cerro de Pasco de pedir, de obtener justicia socioambiental para todas las violaciones que se está dando a cargo de su vida. Gracias por su atención. Aquí les dejo nuestros contactos. En la página web pueden descargar y encontrar todos nuestros informes. Y les dejo la palabra a los demás. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Laura, por compartirnos tus reflexiones, tus conclusiones. Vamos a seguir con el webinar del día de hoy y a continuación tenemos un invitado muy especial. Es el relator especial de las Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, el doctor Marcos Orellana. Para comentarles sobre él, él fue nombrado relator en agosto del 2020, es experto en Derecho Internacional y en Derecho relativo a los derechos humanos y el medio ambiente. Su experiencia es como asesor jurídico, incluye el trabajo que ha realizado para distintos organismos de las Naciones Unidas, gobiernos y organizaciones no gubernamentales. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Él va a desarrollar los estándares en materia de derecho a un medio ambiente sano. Bienvenido, doctor Marcos Orellana. Muchas gracias. Muy buenos días. ¿Me confirma que me escuchan bien, por favor? Sí, se escucha. Sí, muchas gracias por la invitación. Quisiera agradecer a ERI, Earthrights International, a Source, a Labor, a la Red Muki, que convocan este espacio. Para mí es un gusto poder compartir este tiempo con ustedes. Mi nombre es Marcos Orellana y actúo como relator especial de las Naciones Unidas sobre sustancias peligrosas
y derechos humanos. En estos minutos quisiera elaborar acerca de estándares internacionales sobre el derecho a un medio ambiente sano. Este derecho ha adquirido gran notoriedad en el último tiempo por el reconocimiento global que le ha hecho la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2022. ¿Cómo llegamos ahí? Quisiera empezar por ahí. Si nos remontamos en el tiempo, miramos hacia atrás, el año 1972 es la primera vez que las Naciones Unidas organizan una conferencia, una cumbre sobre el medio ambiente humano. Esto tuvo lugar en Estocolmo, Suecia, ya más de 50 años atrás. Y es un hito porque desde ese momento constituciones nacionales de los países miembros de las Naciones Unidas empiezan a incorporar el derecho a un medio ambiente sano en su catálogo de derechos constitucionalmente protegidos. El Perú no es una excepción a esto. En el año 1979 la Constitución de Perú reconoce este derecho. Y en el año 1993, la constitución que reemplaza a la de 1979 también incorpora lenguaje que reconoce el derecho a un medio ambiente sano. Otro hito en cómo llegamos al reconocimiento global está en el año 1992 con la Cumbre de la Tierra, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Hay dos elementos que son muy importantes que surgen de esta cumbre. El primero está en el paradigma de integración. O sea, el entendido de que medio ambiente no puede ser un tema considerado de manera aislada, sino que debe ser considerado de manera integrada con otras dimensiones del desarrollo, otras dimensiones del quehacer de la política internacional y del derecho internacional. Y ahí entonces la integración entre derechos humanos y el medio ambiente da lugar a que un buen número de procedimientos especiales, de mecanismos de derechos humanos, de cortes, de tribunales, de cuerpos que examinan los órganos de tratado, etcétera, empiecen a mirar cómo el medio ambiente se relaciona con las obligaciones de derechos humanos que están cubiertas por sus respectivos instrumentos. Esto va generando un gran volumen de jurisprudencia en materia de derechos humanos en relación con la protección ambiental. Ese es un primer elemento. Y un segundo está en que en el corazón de lo que es el desarrollo sostenible como paradigma de integración se encuentra el proceso de diálogo informado. Esto lo captura el vocabulario de una serie de principios que surgen de la Conferencia de las Naciones Unidas del año 92, y especialmente el principio 10, que dispone de que las decisiones en materia ambiental son mejor tomadas, son más efectivas cuando cuentan con la participación informada de la gente y cuando hay acceso a la justicia ambiental. Este principio lo que hace es reconfigurar el proceso de desarrollo como un proceso de diálogo informado basado en el respeto a derechos de acceso. Y es este respeto a los derechos de acceso que encuentra una dimensión de procedimiento o una dimensión procedimental también es conocida en el derecho a un medio ambiente sano. Voy a volver sobre ese punto en un momento más. Pero por de pronto en esta muy breve cronología de algunos hitos, contempla en las Américas la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2017. Esta opinión consultiva fue solicitada por el gobierno de Colombia a la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana en esta opinión elabora sobre varias dimensiones de lo que es el derecho a un medio ambiente sano. En este momento solo quisiera apuntar a dos. El que es el derecho a un medio ambiente sano es un derecho autónomo que no necesariamente depende de la afectación de otros derechos humanos. Es un primer punto sumamente importante. Y el segundo, como señala la Corte, es un derecho exigible en el sistema de peticiones individuales de la Convención Americana. O sea, no es solamente un derecho reconocido por el Protocolo de San Salvador sobre derechos económicos, sociales y culturales a la Convención Americana, sino también por vía del artículo 26 de la Convención Americana es posible que personas, organizaciones de la sociedad civil busquen la exigibilidad del derecho con el sistema de peticiones.
individuales. Luego llegamos al año 2022 y lo que decía es el reconocimiento global. Justo antes de eso, el año 2021, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas también reconoce este derecho. Este es un momento muy importante porque es la primera vez que a nivel global se enmarca este derecho y entonces eso permite canalizar esfuerzos para su implementación. Y lo último en esta muy breve cronología es señalar que en este año 2024 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha decidido el caso de La Oroya, de la comunidad de La Oroya, donde declara la responsabilidad internacional del Perú por la violación del derecho a un medio ambiente sano de las personas, de los integrantes de la comunidad de La Oroya. Tuve oportunidad de actuar como perito en ese caso y me complace mucho de que la Corte haya adoptado algunos de los conceptos que le presenté en relación con el contenido normativo del derecho y también con las nociones de lo que es o lo que son zonas de sacrificio, zonas que son altamente contaminadas, donde no solo son los derechos de las personas las que son sacrificados, no solo es el medio ambiente, sino las personas mismas, muchas veces en sus cuerpos, su salud y ciertamente en su medio ambiente sano. Esa es una muy breve cronología, disculpen la velocidad, voy rápido en atención al tiempo. Quisiera abordar también algunas dimensiones del derecho a un medio ambiente sano, antes de entrar a algunas de sus características de contenido normativo. Dimensiones, por ejemplo, se habla de un derecho compuesto, también se habla de un derecho híbrido que incorpora dimensiones tanto de respeto como de garantía. Esto tiene implicancias en términos de la exigibilidad inmediata del derecho. O sea, no es un derecho que está solamente sujeto a una realización progresiva en el tiempo, que también lo es, pero también tiene dimensiones de exigibilidad inmediata y también de no regresión en los estándares. Esa es una primera implicancia de lo que es un derecho compuesto, un derecho híbrido en relación con el respeto y las garantías. Y una segunda implicancia está en que abarca tanto actividades estatales como actividades de empresas. O sea, el derecho a un medio ambiente sano y la dimensión de respeto implica una relación vertical entre el Estado y personas que se puedan ver afectadas por la contaminación, por ejemplo, pero también involucra una relación horizontal en la sociedad, la relación que puede haber entre un individuo, una comunidad que se vea perjudicado en su salud o que sea expuesta a contaminación liberada, generada por actividades de empresas. Esa dimensión horizontal en la sociedad también es cubierta por este derecho. En segundo lugar, una segunda dimensión se puede hablar de un derecho paraguas, un derecho paraguas en el sentido de que engloba bajo su marco la jurisprudencia acumulada de lo que es la integración entre derechos humanos y medio ambiente. Gran parte de esta jurisprudencia ha sido destilada por el relator especial sobre el medio ambiente sano, limpio y sostenible del entonces el relator John Knox, sus principios marcos del año 2018. Algunos elementos que enfatizar: la interdependencia del medio ambiente y los derechos humanos. O sea, que el goce efectivo de los derechos humanos depende de un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Y de que también una mejor protección de los derechos humanos lleva a una mejor protección del medio ambiente. También se encuentran en estos principios el reconocimiento a la no discriminación como principio fundamental de los derechos humanos, que en materia ambiental también tiene implicancias la distribución equitativa de las cargas o la distribución desproporcionada de la contaminación ambiental. Hablan estos principios también del importante rol de defensores ambientales en la democracia, en el desarrollo sostenible. Muchas veces defensores ambientales sufren estigmatización, lo cual muchas veces también precede a la violencia. Lamentablemente, el continente de las Américas lleva las cifras de asesinatos de defensores ambientales más altas del mundo.
Y luego también dimensiones procedimentales y sustantivas del derecho al contenido normativo, al cual voy a volver en un minuto. Una tercera dimensión a la que quisiera apuntar es que el derecho a un medio ambiente sano tiene una dimensión colectiva tanto como individual. O sea, son personas individuales las que pueden sufrir en sus cuerpos los impactos de la contaminación, pero muchas veces también hay impactos que son difusos, que pueden provenir de varias fuentes, como puede ser la situación sobre el cambio climático y los derechos humanos. Muchas veces también las fuentes de contaminación o de exposición están determinadas y puede ser una industria, puede ser una mina, puede ser una fundición. Entonces, cuando la comunidad en su conjunto está afectada, esta dimensión del derecho colectivo del medio ambiente sano también es importante. Y luego, el último punto que quisiera abarcar aquí es la dimensión extraterritorial, posible dimensión extraterritorial, dependiendo del caso. O sea, si una actividad genera contaminación que cruza fronteras y afecta a personas en otro país, esas personas afectadas pueden encontrarse bajo la jurisdicción del país de origen de la contaminación para los efectos de lo que significa el término jurisdicción en la Convención Americana y la definición de las obligaciones de los estados en materia de derechos humanos. Estas son algunas de las dimensiones del derecho a un medio ambiente sano. Y hablando acerca del contenido normativo, también quisiera abordar las dimensiones procedimentales. Ahí los temas de información, participación, acceso a la justicia son claves. Información accesible a la comunidad y que sea entendible, que sea oportuna. Información también que sea generada por el Estado, no solamente una actitud pasiva. Em, la participación también de manera oportuna en los momentos en que las tomas de decisiones están abiertos. Si se trata de pueblos indígenas, hay estándares incluso que son más altos en términos de consentimiento previo e informado. Y sobre justicia, tanto que se pudiera decir, pero hablar sobre la prueba dinámica, por ejemplo, acerca de varias de las jurisdicciones de los países de las Américas y ciertamente en el contenido de derecho medio ambiente sano están adoptando la posición de que le corresponde la carga de la prueba a aquella parte que se encuentra en mejor posición para comprobar un hecho. Muchas veces serán las empresas las que tienen la información necesaria para comprobar un hecho. Luego también está, en términos del acceso a la justicia ambiental, los tiempos de prescripción. La prescripción existe desde hace larga data para lograr paz social, esa es la teoría. Em, por lo cual, pasado determinado número de años desde la ocurrencia de un hecho o el no pago de una deuda en materia civil, las posibles acciones se prescriben, ¿no? Em, ¿Qué sucede con la situación de prescripción en relación con la exposición a sustancias peligrosas? Ahí la jurisprudencia en materia de derechos humanos que está surgiendo de las cortes internacionales que han mirado y conocido este asunto, lleva a que los tiempos de prescripción no deben ser un obstáculo al acceso a un remedio efectivo. Y luego está también el tema de la causalidad y la manifestación clínica. Lo que nos dice la Corte Interamericana en el caso de Loroya es que no es necesaria una manifestación clínica de una exposición a una sustancia peligrosa para que se configure una violación a derechos humanos. Puede ser de que la exposición misma a contaminantes conocidamente peligrosos dé lugar a una afectación a los derechos. En la presentación anterior escuchábamos a hablar acerca de plomo, de arsénico, de mercurio. Estas sustancias peligrosas eh, son conocidamente peligrosas, o sea, no hay incertidumbre científica acerca de los riesgos y los daños asociados a la exposición, como pudiera haber con otras sustancias y como las hay, de hecho, con respecto a otras sustancias, pero aquí no las hay, no hay incertidumbre. Y también apuntar de que en relación por lo menos al plomo,
la Organización Mundial de la Salud ha señalado que no hay un límite seguro de exposición. En muchas sustancias lo que la ciencia también busca determinar es una umbral, ¿no? Un límite bajo el cual o sobre el cual haya riesgo, bajo el cual sea seguro, no haya riesgo. En relación con el plomo, ese límite no existe. Cualquier exposición al plomo es peligrosa, especialmente para los niños y las niñas. El plomo les roba de su infancia, de su niñez y de las posibilidades que puedan tener en su vida futura. Todas estas dimensiones procedimentales están aunadas a las dimensiones sustantivas del derecho a un medio ambiente sano. Y a qué me refiero con eso, o a qué se refiere la jurisprudencia en materia de derechos humanos sobre dimensiones sustantivas del derecho. Hay aquí una obligación de debida diligencia. De debida diligencia significa que el Estado debe hacer todo lo posible, sus mejores esfuerzos, de acuerdo a sus capacidades y el riesgo que está enfrentando, para prevenir la afectación de derechos y del derecho a un medio ambiente sano en particular. ¿Qué contenidos surgen o qué estándares surgen de esta obligación de debida diligencia? El primero, la obligación de reglamentar. De establecer estándares a nivel nacional, los cuales deben tomar en cuenta y ser efectivos también en relación con estándares internacionales. No regresar, o sea, no hacer regresión sobre estándares una vez adoptados. Este fue un elemento importante en el caso de la Oroya, donde el Estado había adoptado ciertos estándares, los cuales fueron relajados para permitir que las operaciones del centro metalúrgico de la Oroya pudieran continuar. Eso significa exposición a la gente, en definitiva, significa vulneración de derechos. No solamente reglamentar y reglamentar de manera efectiva, sino también monitorear, supervisar, fiscalizar, o sea, el esfuerzo de hacer cumplir la ley, de que los estándares y los derechos no sean ilusorios, sino que sean verdaderos y que sean efectivos. Y si hay infracciones, sancionar y que los procedimientos sancionatorios también sean efectivos. Los procedimientos sancionatorios no serán efectivos si es que las multas, por ejemplo, que se puedan imponer ante una determinada infracción sean irrisorias, como muchas veces sucede en muchos países. Todos estos son elementos de la debida diligencia. Lo que en definitiva busca es evaluar cuáles han sido los esfuerzos del Estado para prevenir la afectación de derechos. Y donde los esfuerzos del Estado no han sido suficientes, muchas veces mm, los procedimientos, los mecanismos de derechos humanos concluirán en la responsabilidad internacional del Estado. Para ir concluyendo, quisiera apuntar dos puntos que me parecen claves. El primero es que como humanidad nos encontramos frente a un grave problema de contaminación ambiental de escala planetaria. El envenenamiento sistemático del planeta como un elemento de la triple crisis ambiental de cambio climático, pérdida de biodiversidad, de ecosistemas, servicios ecosistémicos y también de lo que es la toxificación del planeta, la contaminación masiva. Para cambiar de curso, para cambiar de paradigma, el derecho a un medio ambiente sano aparece como una herramienta fundamental para que comunidades, para que personas puedan perseguir sus derechos ante las cortes nacionales y ante los sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Y en segundo lugar, y por último, recalcar que ante el riesgo que presentan sustancias peligrosas y la exposición a las mismas sustancias, el Estado no es un espectador. Ante el riesgo, el Estado tiene la obligación de actuar de manera que sea efectiva para proporcionar protección y garantía de respeto a los derechos internacionalmente protegidos, también a los derechos constitucionales reconocidos en las constituciones nacionales de los diferentes países. Esta actuación positiva, esta actuación de protagonismo que le corresponde al Estado, le debe llevar a ejercer una
debida diligencia, a ejercer sus mejores esfuerzos para prevenir la afectación de derechos. Muchas gracias por su atención. Quedo atento a cualquier reacción que pudiera haber, comentario, también cualquier pregunta. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a usted, señor relator Marcos Orellana. Gracias por compartirnos sus análisis. Con esto estamos terminando el primer panel, la primera parte. Vamos a continuar con un segundo panel que es un poco más pequeño y luego con algunas preguntas, comentarios. En este segundo panel vamos a dar pase al doctor Walter Contreras para que nos hable sobre los programas de acción que existen para la protección de la salud de la población en Cerro de Pasco. Para presentar al doctor Walter Contreras, él es... Sí. A ver, ¿se escucha? Vamos presentando al doctor Walter Contreras. Él es jefe de la unidad de metales pesados del Ministerio de Salud. Es médico con experiencia en gestión de proyectos de inversión pública, auditoría médica, atención asistencial, emergencias, hospitalización y unidades de cuidados especiales. También es abogado con experiencia en derecho procesal administrativo, negligencia médica, derecho a la familia, niños y adolescentes. Entonces ahora le vamos a dar paso al doctor Walter Contreras. Adelante, ¿nos escucha? Muy buenos días a todos los expositores, especialmente a la coordinadora, la señorita Beatriz Cortés Sánchez, al doctor Jaime Luis Silva Ponce del Centro Cultural Popular, representante, a la señorita Laura Eclaisi, al doctor Marcos Orellana, relator especial de Naciones Unidas, a la señorita Beatriz Cortés Sánchez, a las participantes diversos, también a la señorita Beatriz Cortés Sánchez y a Isley Silva Monroy. Tengan todos ustedes muy buenos días. Estamos aquí para poder expresar lo que ha sucedido y cómo se está desarrollando y cómo está presentando el Ministerio de Salud ante las diferentes comunidades, especialmente al pueblo pujante de Cerro de Pasco. Pues bien, comenzamos diciendo en la parte principal con respecto a que existe una problemática, según los informes de la DIRESA, en el ambiente de 36 localidades priorizadas del departamento de Pasco, distribuido en 9 distritos de la provincia de Pasco y en 3 distritos de la provincia de Daniel Arcés Carrión. Se halló arsénico, cadmio, mercurio, plomo. Pero se ha hecho también estudios en una autoridad competente en aguas de consumo humano, suelo, parques. Las personas que presentan en su organismo principalmente arsénico y en segundo lugar plomo, en menores cantidades también cadmio y mercurio, por encima de los valores de referencia establecidos por el sector Doctor salud. Walter, disculpe, ¿nos escucha? ¿Cree que podría ponerse en un lugar donde pueda escucharse menos bulla? Porque se escucha fuerte la voz de la reunión. Disculpe, gracias. Nosotros no hacemos ferias, si nos invitan, sí, algunas ferias como participantes, podemos llevar a las asociaciones que ya tengan un producto. Que nos compete a nosotros. Estaba dando a conocer que se habían hecho estudios en arsénico, cadmio y mercurio. Y las personas también tenían que ver con respecto y las cantidades que había en cada cuerpo. Por ejemplo, en menores cantidades había cadmio y mercurio y por encima de los valores de referencia establecidos en salud. El abordaje de este problema
necesita acciones multisectoriales de los 3 niveles de gobierno para que la contaminación ambiental no cause estragos en la salud de las personas residentes de dichas localidades. Se realizaron actividades, por ejemplo, mesas de diálogo en el desarrollo en el distrito Simón Bolívar. Se instaló un acta el día 4 de abril del año 2015, habiendo resultados de la vigilancia sanitaria de la calidad del suelo de uso residencial en los parques. Paralelamente, también el Ministerio de Salud realizó de compromisos asumidos en el sector. Por ejemplo, desde el 2020 se realizó el acta del 13 de marzo del año 2020 con las 34 familias de Pasco. El CIS y el Salud ratifican que asumirán los gastos de traslados de sus viviendas, alimentación y hospedaje cuando corresponda por vivir fuera de la ciudad de atención, así como el tratamiento médico especializado según el diagnóstico de cada paciente. Los padres y madres de familia de las 34 familias que corresponden se comprometen a llevar a los niños a las citas médicas. Se reafirma en consenso con los padres y madres de familia que la atención de cada paciente será abordada de manera individual y personalizada. La Defensoría del Pueblo hará el seguimiento detallado sobre la atención y tratamiento médico que corresponda. Se ratifica que la cobertura de atención médica de los niños que alcance la mayoría de edad se mantendrá en los hospitales correspondientes según la edad y la especialidad. Han habido acciones complementarias, por ejemplo, en las zonas que corresponden en los años 2020. Entre el día 20 y 28 de febrero del año 2020 se atendió a 18 menores en el Instituto Nacional del Niño, 10 afiliados al CIS y 8 afiliados a E-Salud. El 8 de abril del año 2020, desde la Unidad Funcional de Atención y Personal expuestas a metales pesados y otras sustancias químicas, se realizó telemonitoreo de seguimiento respecto a la atención de las necesidades de las personas en 34 familias. Acciones implementadas durante el año 2021. El 31 de mayo se suscribió el convenio número 041 del MINSA, convenio de intercambio de prestaciones y el Instituto Nacional de Salud del Niño Zamora. De las atenciones brindadas por la directa de Pasco a los hijos e hijas de las 34 familias de Pasco usuarios del CIS, resultando que entre enero y diciembre del año 2021, la directa de Pasco brindó 581 atenciones distribuidas en 38 hijos de las 34 familias de Cerro de Pasco que tienen CIS. Los casos que requieren atención especializada fueron atendidos por telemedicina por IMPRES, correspondiente apoyándose desde la UFAP y la gestión por el envío de los medicamentos indicados por el médico tratante a la vivienda de la familia, los síntomas detectados y las atenciones brindadas de referencia y a la salud de dichas familias en general, sin que ello quisiera decir ni descartar que sean consecuencia de la exposición a metales pesados u otras sustancias químicas. Posteriormente, se ha estado viendo las acciones del MINSA con respecto al sector salud y la atención de los compromisos asumidos con las precitadas familias. En la cuenca del Plan Atención Integral, realizada en el año 2023, la población expuesta a metales pesados y metaloides en los distritos priorizados de las provincias de Pasco y Daniel Alcides Carrión 2023, aprobado por resolución directoral número 496-2023, GR, GRR, DIRES, DIGESA, en la ciudad contempla un cronograma de atención. Mantiene coordinaciones con la señora Nancy Trujillo Bravo, presidenta de las 34 familias de Pasco, presidenta de la asociación conformada para dicho fin,
para atender los requerimientos de estas familias en el marco de los compromisos asumidos por el MINSA. Acorde a la programación regional, en coordinación con los mencionados representantes de las 34 familias, según y desde el mes de octubre, viene atendiendo en los distritos Simón Bolívar a las 34 familias por el seguimiento y atención correspondiente, donde sobre Quiguilcocha, el personal de salud realizó la evaluación médica y solicitó toma de muestras biológicas para atender e identificar la concentración de plomo arsénico en el organismo de las personas. La Direza Junín, del 22 al 24 de noviembre, realizó intervenciones de salud, red de salud, Valle Mantaro, Jauja, atención primaria de salud y del MINSA a 10 familias de las 34 familias de Cerro de Pasco. Elaboró el plan de actividades para la continuación de la atención integral de salud de las 10 familias de Cerro de Pasco que actualmente residen en la región de Junín en el mes de noviembre del año 2023, con un informe número 35-2023 del GRDRJ, DEISP y RSCNAR. Al mismo tiempo, se realizaron otras actividades con respecto al tema. Las acciones del MINSA como ente rector en salud, en atención a los compromisos asumidos con las precitadas 34 familias de Pasco, se llevaron a cabo acciones permanentes del sector salud, la continuación del seguimiento a las atenciones especializadas de los casos de los hijos, de las familias que viven en Cerro de Pasco y que requieren atención especializada en IMPRES de Lima para los casos que son usuarios del CIS, Unidad Funcional Especializada de Toxicología Clínica y de los diferentes lugares de atenciones. A continuación, de las regiones con Defensoría del Pueblo y su salud, cuando se evidencia incumplimiento de compromisos de atención de salud de las 34 familias de Cerro de Pasco. Coordinación con las regiones de Huánuco, Junín, Lima, para la continuidad de las atenciones a usuarios de las 34 familias. Participación ciudadana. Se recibe a la representante para que, ante las entidades y organismos competentes, exponga los problemas y necesidades sanitarias que vienen atravesando las 34 familias. Del 15 al 17 de noviembre se realizó el monitoreo, evaluación de los servicios de salud brindadas a usuarios de las 34 familias que actualmente residen en Cerro de Pasco por la Dirección General de Operaciones de Salud del DIGOS, punto focal designado para desarrollar coordinaciones para las atenciones de las 34 familias de Cerro de Pasco. Como verán ustedes, el Ministerio de Salud, con sus diferentes organismos, ya han tenido y siguen teniendo el compromiso de atención directa en cada una de las localidades que se nos presentan, especialmente en Cerro de Pasco, brindándole permanente... Buenas, quedan un minuto, disculpe. Gracias, gracias, como decía Cicerón, sé breve y agradarás. Muchas gracias, saludo a todos los participantes y felicidades, que tengan un bonito día. Gracias. Gracias, doctor. Lo invitamos a seguir conectado. Ya vamos a terminar la jornada del día de hoy. Van a haber algunas preguntas. Ahora vamos a dar pase al alcalde provincial de Cerro de Pasco para que nos comente su posición frente a la problemática ambiental y de afectación a la salud de las personas. Y las acciones emprendidas desde la Municipalidad Provincial de Cerro de Pasco. Le damos el pase al abogado Julio Rupay Malpartida. ¿Nos escucha, señor alcalde? Sí, muy buenas tardes o muy buenos días. Le escucho perfectamente. Genial. Le habíamos planteado que nos pueda compartir en 15 minutos la posición que tiene frente a la problemática ambiental de afectación a la salud de las personas de Pasco. Adelante. Sí, muy buenos días. Un saludo cordial a todos los participantes
en esta reunión felicitar a la organización. Es un tema de mucha actualidad, este tema de la contaminación ambiental, los metales pesados. Lamentablemente en nuestra ciudad de Cerro de Paz está pues, ubicada en una zona donde la actividad Disculpe, señor. Señor alcalde, no se le escucha bien. Quizás si apaga su cámara pueda tener mejor señal. En todos los espacios, no solamente a nivel de los tres, sino también a nivel de otros distritos, como son. En ese sentido, hola. Sí, adelante, le escuchamos. No sé si me escuchan ahora. Se escucha mejor, es la señal. Perfecto. Puede seguir. Sí, muchas gracias. Decía, el Cerro de Pasco está ubicado en espacios donde la actividad minera es el común denominador por todos los lados. No solamente estamos hablando de 3 distritos donde se ubica la actividad minera, sino también casi en la totalidad de los distritos. Porque por un lado tenemos, por ejemplo, el distrito de Guayay, que está circundando por 2 empresas mineras, que es Guarón, Chungar. Por el otro lado tenemos 2 distritos de Tiglacayán, Pasco, con influencia al distrito de Guariaca, que es un también colindante con la actividad minera de Nexa, Atacocha. Tenemos también San Francisco de Asís, Yetán, con la minera Nexa, afluentes también de los ríos, la laguna de Patarcocha, que es también otro foco contaminante. Entonces, lamentablemente se ha agudizado de un tiempo a esta parte la problemática ambiental en la ciudad de Cerro de Pasco. El tema puntual es de que la preocupación de nosotros como autoridades radica en el hecho de que desde antes de la pandemia ya no se está realizando ninguna acción concreta destinada a poder controlar de alguna forma que esto se vaya agudizando de manera progresiva. Tal es así de que hay una preocupación. El año próximo pasado hemos aprobado, por ejemplo, declarar en emergencia la laguna de Patarcocha, que está ubicada en el centro de la ciudad de Cerro de Paz. Y esto es un ente contaminador porque en época de verano emanan gases contaminantes que de alguna forma contienen pues algunas sustancias. Inclusive de los estudios realizados se ha detectado que en el agua que contiene igual está contaminado con metales pesados. Y lo más preocupante es que en todo el entorno existen instituciones educativas, en total sumado casi 5,000 estudiantes que son perjudicados de manera directa. Se encuentra en trámite para el inicio de la ejecución. Ojalá que se pueda priorizar esto a través del gobierno regional. Por otro lado, se tienen también los compromisos que se ha venido suscribiendo desde muchos años atrás relacionado al cumplimiento de algunas obligaciones por parte del propio Estado. Nosotros consideramos como municipalidad, si bien la minería está declarado de interés público, ese mismo interés público debe también aplicarse para el tema de la de cautelar, ¿no?, el derecho a la no contaminación, porque ahí está involucrado directamente la salud y la vida de nuestros vecinos, de nuestros ciudadanos, de nuestros paisanos. En consecuencia, vivir en este ambiente día tras día es catastrófico, es inhumano. Sin embargo, no hay ningún compromiso concreto del Estado peruano para poder cautelar de alguna forma este tipo de situaciones. Ayer nomás se ha tenido una reunión multisectorial donde han participado muchos actores, incluyendo OEFA, incluyendo la Fiscalía Ambiental, los alcaldes mismos de los poblados circundantes, el representante de Cana y las representantes de la Direza Pasco, con la finalidad de poder articular de manera inmediata acciones
concretas destinados a controlar el avance silencioso de esta contaminación, toda vez de que se han identificado múltiples factores. Por ejemplo, OEFA informaba que de los estudios que se ha realizado, se ha encontrado hasta en los parques infantiles metales pesados altamente fuera de los límites máximos permisibles por los estándares ambientales. En consecuencia, que nuestros hijos salgan al parque a jugar. Lamentablemente no hay una cultura también del lavado de manos y otros. Sumado a ello, la falta de agua potable en nuestra ciudad es caótico la situación. Entonces, inevitablemente nos encontramos ante una situación que debe ser intervenida de manera urgente. Por otro lado, el día de ayer fueron expuestos los funcionarios del área de toxicología de la Direza Pasco y con mucho pesar nos referían que no se cuenta con los presupuestos necesarios, ya sea del gobierno regional y tampoco del Ministerio de Salud, con la finalidad de que se pueda realizar mayor cantidad de tamizajes en las zonas de influencia de la contaminación ambiental. Podemos entender que otro de los factores es la evolución como consecuencia, por un lado, de la falta de pavimentación de vías, de la falta de compromiso de las empresas mineras, quienes están obligados de alguna forma a realizar pues trabajos en el área de medio ambiente, con la generación de áreas verdes, pero sin embargo en nuestra ciudad eso está totalmente ausente. Por tanto, se tiene ya previsto una reunión con el ministro de Salud, con la finalidad de poder articular todos estos trabajos y de alguna forma lograr algún avance para cautelar el tema de la contaminación ambiental. Porque nosotros como alcalde ya hemos tenido una reunión hace 15 días con los máximos representantes de todas las direcciones del área del Ministerio de Educación y con mucho pesar hemos recepcionado inclusive una afirmación que a nosotros sí nos preocupa de sobremanera cuando uno de los directores menciona lamentablemente aquellos niños que están contaminados con plomo en sangre tienen que esperar el desenlace de la muerte. Oye, le dije, y inclusive oponiéndose a que se pueda construir una clínica de desintoxicación. Como autoridad hemos levantado la voz de manera inmediata, le hemos pedido que esa información o esa versión lo pueda formular por escrito. Si eso es el planteamiento o la hipótesis que tiene el Ministerio de Salud, yo le dije, ni siquiera 24 horas a un ministro de Salud que tenga ese concepto de su sistema que está obligado pues a hacer prevalecer. En ese contexto, el día de ayer también como conclusiones en esta reunión se ha adoptado de que en la reunión del día 17 debemos plantearlo al ministro de Salud que inmediatamente cuáles son las competencias que tiene el gobierno regional, cuáles son las competencias que tiene el Ministerio de Salud. Por otro lado, que se cree o que se genere un listado de los niños afectados con plomo en sangre, que se apruebe un presupuesto extraordinario con la finalidad de poder atender la realización de nuevos tamizajes a toda la población afectada. Asimismo, de desintoxicación en horarios técnicos de la Direza en salud, porque salud registra dentro de sus afiliados una gran cantidad de personas que viven en la ciudad de Cerro de Pasco y de alguna forma también debe ser comprendido como responsable el tema de las atenciones primarias. Entonces, la problemática de salud en Cerro de Pasco revela muchos factores de contaminación, pero lo más principal
es el tema relacionado a la actividad minera. Pero sin embargo, como he referido, hay una necesidad de que Se escucha con bastante llamar a interferencia ahora. las mineras que trabajan en esta remediación. En ese, sí, no sé si me escuchan. Ahora Sí, sí se sino le que escucha, estamos, pero en la parte final había bastante interferencia. Ahora sí. Estamos sí, ya, le faltaría 2 minutos, disculpe. sí. Nosotros queremos terminar esta participación solicitando que también el Centro Labor, la Red MUCI y otros actores nos ayuden en lo sucesivo para tal vez entablar alguna acción en la Corte Interamericana o en algún estamento, porque para ello se requiere algunos estudios técnicos de los estándares ambientales con la finalidad de que el Estado propiamente como promotor de la actividad minera de manera inmediata proceda pues a realizar acciones concretas para evitar que mucha población, muchos niños, muchas familias sigan muriendo por este mal silencio, la contaminación por metales pesados. Yo les agradezco una vez más a todos, permite de alguna forma el poder tomar conocimiento de muchos trabajos que se vienen haciendo. Un abrazo a cada uno de ustedes. Seguimos en las disertaciones para poder tomar conocimiento. Muchas gracias. Gracias, gracias al señor alcalde Julio Rupay. También le invitamos a que siga conectado. Ya estamos finalizando la segunda parte de este webinario. Ahora tenemos algunas preguntas que han llegado desde este webinar, desde transmisiones en vivo que queríamos plantearles. Una primera, por ejemplo, que tiene que ver con la atención que se está dando a las personas afectadas en Pasco. Sabemos que no solo se trata de 34 familias afectadas, sino que hay una exposición masiva a la contaminación, ¿no? Justamente el webinar trata de las pruebas científicas que hay sobre ello. Entonces, nos preocupa poder entender un poco mejor cuáles son las acciones de control, de prevención que se están dando cuando en el mismo territorio hay fuentes contaminantes, ¿no? También algunas de las preguntas están referidas a, por ejemplo, la relación y coordinación que existe entre el Ministerio de Salud y la Dirección Regional de Salud de Pasco, ya que se necesita esta coordinación entre ambas instancias, ¿no? También se pregunta el tema de la clínica de desintoxicación. ¿Cuál es la información que se tiene sobre ello? Esta es una de las primeras preguntas. Quizás el doctor Walter podría responder alguna de ellas. También hay otras preguntas referidas a los impactos acumulativos que se vienen dando en el territorio. Sabemos que hay interés también en seguir explotando la laguna Huilacocha. Queríamos saber si el alcalde podría extender un poco más la información sobre estos temas. Entonces les vuelvo a dar el pase, que quizás el doctor Sí. Walter, sí, adelante. Sí, señorita, muchas gracias por las preguntas que por intermedio de usted lo están haciendo los diferentes pobladores y los interesados de este tema. Felicito de antemano su participación del señor alcalde Julio Rupay. Como todo representante del Estado, como alcalde, lleva la voz del pueblo y sabe que hay necesidades que hay que cumplir. Tiene una gran responsabilidad ahora y él se preguntaba, y también todos nos preguntamos, ¿qué se ha hecho en años anteriores? Voy a tratar solamente de dar unos cuantos datos del año 2023. Tenemos del año 2022, 2021, 2017, del año 2015, 2010, pero voy a solamente narrar unos datos del año 2023. El 27 de enero del año 2023, sinceramiento de metas físicas del producto 3043-997. El día 14 de febrero del año 2023, sinceramiento de metas físicas y presupuesto 2023 en el producto 3043-997. Tamizaje y tratamiento de personas
afectadas por metales pesados. El 28 de enero del año 2023, documentos normativos en metales pesados. El 2 de marzo del año 2023, programación de metas físicas y financieras del producto 3043-997, tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados. El 11 de abril del año 2023, asistencia técnica en registro y codificación KISS de personas expuestas a metales pesados. El 24 de abril del año 2023, entrega de resultados a población expuesta a metales pesados. Del 9 al 11 de enero, febrero, marzo, abril, mayo del año 2023, en Lima, taller de toxicología clínica, realizada con apoyo de los toxicólogos del Hospital Nacional Cayetano Heredia, del departamento de Pasco. Acudieron 5 médicos del DIERESA y 2 médicos de salud. El día 25 de junio del año 2023, reunión de evaluación de avances de atención de salud a personas expuestas a metales pesados, periodo 2022-2023, fortalecimiento de competencias a través de CENSOPAS, ENSAP, DIGIEP, diplomado en toxicología ambiental y ocupación, desarrollada el 11 de noviembre del año 2022 al 20 de abril del año 2023. Pasco participaron 10, de los cuales se tiene 2 certificados. Curso básico de abordaje integral de la población expuesta a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas del año 2021 y del año 2023. Pasco participación, el 20, de los cuales 9 están certificadas. El 5 de agosto del año 2023 se brindó asistencia técnica para el servicio de análisis de dosaje de metales pesados en coordinación con CENSOPAS. El 25 de agosto del año 2023, evaluación de avance de producción del 3043-997, tamizaje y tratamiento. Señor Walter, disculpe, Sí. queríamos saber si se puede enfocar en las preguntas que le hemos planteado, porque creo que nos está dando información de otros temas. Era para decirte solamente que sobre los metales pesados, sobre los exámenes toxicológicos, no solamente se está llevando a cabo en estos momentos, es decir, en este año, sino se está llevando a cabo en años anteriores. Tengo la lista de todos los pueblos que se han hecho la evaluación también, de los diferentes distritos y poblaciones aledañas. Ahora, con respecto a la pregunta que dicen si el MINSA tiene coordinación con la región de salud de Pasco, sí hay coordinación constantemente. Y con la clínica de desintoxicación ya es muy aparte, ya cuando se trata de clínica ya es otra forma de coordinación. Ya en esa parte, ya las jefaturas mayores se encargan de determinar a cuántas personas se puede desarrollar. Es más, para poder evaluar a un paciente, si bien es cierto, el examen de laboratorio lo determina así, hay que ver qué otros exámenes también hay que realizar. Hay que hacer la inspección, palpación, percusión, auscultación. Hay que ver si la persona tiene este metal en el cuerpo, desde qué edad hasta qué tiempo es la duración. Y en esta duración del cuerpo, cómo se está desarrollando, si lo logra eliminar o no. Entonces, hay metodología en la parte médica, hay examen que realizar y hay tipo de alimentación que hay que recomendar. Esperando más respuestas, señorita coordinadora. Muchas gracias, señor doctor. Creo que igual quedaron sueltas bastantes cuestiones que estábamos preguntando, pero vamos a seguir con el señor alcalde. Le habíamos preguntado también sobre esta intención de aprovechar la laguna Cuilacocha, el desmonte Excelsior. El territorio ya está afectado por contaminación. Esto va a tener mayor impacto en la salud. ¿Usted nos podría ampliar más información sobre este tema? Sí, mira, hemos estado reunidos la semana pasada con los dirigentes de la comunidad campesina de Quiulacocha, que es el área de influencia directa, está al costado de esta presa de Relaves. Entonces sabemos que ya se aprobó el decreto supremo mediante el cual están aprobando, ¿no?, para el inicio de las exploraciones y los trabajos de reaprovechamiento
de los relaves mineros ancestrales que se encuentran depositados en esta presa. Por un lado, es un tema bilateral, seguramente ya se ha discutido muchísimo en la comunidad y propiamente el tema de los representantes de la minera Cerro de Pasco Resourcer, ¿no? Que son los que encargados o los interesados en hacer este reaprovechamiento. En ese sentido, lo que nos queda a nosotros como autoridades es, sobre las decisiones que se han adoptado, exigir el cumplimiento de los estudios de impacto ambiental, porque lo contrario implicaría que este pasivo ambiental, que en su momento Activos Mineros manifestaba iban a hacer un plan de cierre, pero esto también es otro problema. Nosotros tenemos la reladera que ahora está siendo ya remediada, pero si bien era inicialmente, tengo conocimiento, 3 años, pero son ya casi 7 años y lamentablemente ni siquiera se puede cerrar. Esperando Activos Mineros, yo estimo que vamos a tener otros 10 años y vamos a seguir con el tema de la contaminación. Yo estoy seguro que si hay una debida fiscalización, una vez que se produce el reaprovechamiento por parte de esta empresa minera, inmediatamente debe procederse también en paralelo a trabajar el cierre de este pasivo ambiental, que de alguna forma debe ser lo más antes posible, debe generarse una línea de tiempo para poder ya nosotros también como autoridades fiscalizar, y seguramente lo vamos a hacer en coordinación con todos los actores técnicos, con todos los actores llamados a la preservación del tema ambiental. Esto referido directamente al tema del reaprovechamiento de los residuos sólidos. Ahí también quisiéramos comprometerlos a los actores que nos apoyen permanentemente, porque ayer el compromiso con las instituciones ha sido trabajar de manera articulada y revisar inclusive los instrumentos ambientales con la finalidad de que estos cumplan la finalidad para el cual se han aprobado. En ese sentido, como autoridades vamos a exigir, porque de parte del Ministerio de Energía y Minas no hay un compromiso real que hemos ido palpando a lo largo de estos meses para exigir a las empresas mineras que cumplan sus obligaciones ambientales. Eso de manera precisa respecto al tema del reaprovechamiento de la vera de Quiblacocha. Por otro lado, en la reunión que hemos tenido con los asesores del Ministerio o del Ministro de Salud, con mucho pesar hemos recibido la noticia de que técnicamente no sería recomendable la construcción de una clínica de desintoxicación, muy a pesar de que ya se tiene el terreno saneado al nombre de la Direza Pasco, en las actas y en los compromisos que se ha asumido de manera multisectorial, donde han participado el MINS, ha participado el Ministerio de Vivienda, el Ministerio del Ambiente y otros ministerios más y las autoridades locales de Pasco, ya existía ese compromiso. En consecuencia, nosotros como autoridades tenemos que exigir que se construya esa clínica de desintoxicación, porque pareciera que en el país le tenemos mucho temor a ser los pioneros en algunos temas, por ejemplo, en la contaminación por metales pesados. Nos dicen que hay en Argentina, pero ¿por qué no tenemos uno igual en el Perú? Que nos falta voluntad política seguramente del ministerio, de los entes respectivos. En ese sentido, como autoridades vamos a exigir que de manera inmediata se asigne el presupuesto, porque no es correcto que a una comunidad le hayan solicitado un terreno, se haya invertido fondo público para sanear esos terrenos y ahora nos salgan pues con la afirmación en el sentido que no hay necesidad de una clínica de desintoxicación. Pero paralelo a ello también, seguro una construcción de clínica va a demorar, va a tener un tiempo, pero paralelo a ello hemos exigido que se instale un área técnica especializada, ya sea en el Hospital Carrión o en las instalaciones de Salud Guariaca, para efectos de que nuestros hermanos sigan recibiendo el tamizaje, siga realizándose las atenciones de las personas afectadas, que esto ayude de alguna forma a mejorar las condiciones humanas que actualmente padecemos. Eso sería nuestra opinión personal respecto a estos dos temas
que son de interés de todos los actores y de la población pasqueña. Muchas gracias, señor alcalde. Y ahora tenemos una última pregunta dirigida al Centro Labor Pasco. Nos preguntan por las transmisiones sobre las citas de la tabla que han presentado con todos los estudios de contaminación. ¿Dónde se pueden encontrar? Gracias, Beatriz. Indicarles que sí, efectivamente tenemos la sistematización de los 14 estudios desarrollados aquí en Cerro de Pasco desde el año 1996 al 2021, ¿no? Lo pueden encontrar en la página web institucional de Centro Labor, que es la www.laborpascoperú.org.p. Allí están los diferentes estudios también de manera completa y obviamente también está alojado pues esta cartilla muy importante que sistematiza ¿no? los 14 estudios desarrollados en Cerro de Pasco. Gracias, Jaime. Y sí, invitamos a nuestros amigos, amigas, interesados que están siguiendo a que puedan acceder a la información que el día de hoy en este webinar se está socializando. Ahora ya hemos terminado con esta parte de preguntas, discusión sobre algunos puntos importantes sobre la atención y el abordaje del derecho a la salud para las personas afectadas por metales tóxicos. Ahora vamos a cerrar el presente webinar con conclusiones a cargo de Itzel Silva Monroy. Ella es parte de Air Right International. Te damos el paso, Itzel, por 15 minutos. Gracias. Muchas gracias, Beatriz. Buen día a todos y todas. Bueno, yo solo tomaré unos cuantos minutitos para cerrar esta parte. Pues decir que, bueno, parte de la intención de quienes organizamos, de las organizaciones que organizamos este webinario, era justamente contribuir en visibilizar la gravedad de la situación de contaminación ambiental y de afectaciones de salud en la población en Cerro de Pasco a raíz de las actividades mineras, ¿no? Y creo que, bueno, puedo decir que una primera conclusión, pues es que me parece que la información que se ha colocado acá en este espacio, pues devela con mucha claridad que efectivamente es así, que hay una situación muy grave de contaminación en Cerro de Pasco, ya lo decía Laura Grassi de Source a través de la información que proporcionaba por los estudios científicos que han realizado, ya lo enfatizaba también el alcalde provincial, ¿no? Creo que hay mucha información, hay dato muy duro, que como ya ustedes decían, está disponible incluso en documentos en las webs de las organizaciones, que dan cuenta de cuál es la situación de contaminación ambiental, de la existencia de sustancias tóxicas y cancerígenas, ¿no? Y que bueno, esta situación no solo es en el distrito de Simón Bolívar, es decir, se hacía un énfasis particular en el distrito de Simón Bolívar, se hacía un énfasis particular en el centro poblado, perdón, Paraxia, ¿no? Pero ya también el alcalde mencionaba no solo es este distrito, este nivel de contaminación, esta contaminación, esta situación se amplía a otros de los distritos de Cerro de Pasco. Y bueno, se hablaba también con mucha claridad de cómo esta contaminación ha implicado desde hace muchos años fuentes de agua, ¿no? Se hablaba de cuencas muy importantes como la del río Tingo, la del río San Juan. Se hablaba de lagunas naturales convertidas en relaveras, lo cual también, pues, escucharlo y para quienes hemos tenido la oportunidad de ir a este lugar en Cerro de Pasco, ver lagunas naturales convertidas en relaveras es una imagen muy impresionante, ¿no? Y queda claro, como ya también lo reiteraban, que hay múltiples infracciones a la normativa peruana por la existencia de estas sustancias tóxicas y cancerígenas, ¿no? Ya lo decía yo, se hablaba de, por ejemplo, un 500% de exceso en plomo en espacios deportivos, ¿no? Y acá retomo también algo que el relator decía, que me parece muy importante decir, retomar. El relator decía que en temas de plomo no hay límite seguro de exposición, que cualquier exposición al plomo es peligrosa y particularmente en niños y niñas. Y Laura Grassi nos daba este dato, ¿no? Nos decía
hay un 500% de exceso en plomo y que esto además era una muestra que habían tomado en un espacio deportivo donde evidentemente acceden y juegan niños y niñas, además de pues el resto de las personas del poblado, ¿no? De estos poblados, de este distrito. Se hablaba también, por supuesto, de esta contaminación en pastizales, en sitios agrícolas, perdón, como hay, como los animales que ahí pastan, pues finalmente terminan siendo de consumo humano y esto se convierte en una situación de salud también de riesgo para las personas. Se hablaba de que el agua contaminada que se ha estudiado, pues es agua que toman los niños también, ¿no? Hay aquí una afectación además de la población en general, pues una afectación a los niños y a las niñas. Y bueno, también hace un rato se hablaba de chicos, chicas, adolescentes. El relator hablaba de cosas muy importantes, hablaba por supuesto del derecho al medio ambiente sano, ¿no? De los estándares que hay. Hablaba con mucha claridad que el derecho al ambiente, el medio ambiente sano y su respeto implica ciertamente a los estados, por supuesto, porque son los estados y en este caso el Estado peruano quien muy concretamente ha firmado y ratificado tratados internacionales en materia de derechos humanos que reconocen el derecho al medio ambiente sano. Ya también el relator lo señalaba en el artículo 26 de la Convención Americana, pero además en la propia Constitución peruana está reconocido el derecho al medio ambiente sano. Entonces, hay esta obligación de respeto, protección y garantía de parte de los estados, del Estado peruano, pero también el relator señalaba que este derecho implica a las empresas, ¿no? Y este es el caso particular también de Cerro de Pasco. Aquí está claramente identificada la empresa, las empresas que a lo largo de los años, de las décadas, han venido realizando las actividades mineras en el lugar y la empresa y sus filiales, ¿no? Que han venido en los últimos años realizando estas actividades mineras y contaminando el ambiente y afectando la salud de la población en el lugar. Decir que, bueno, es que hay varias cosas, y el tiempo se me va, pero bueno, decir también de las cosas, retomar de las cosas importantes que señalaba el relator, de esta interdependencia que existe entre el derecho al medio ambiente sano y los derechos humanos. Un medio ambiente sano que ha sido vulnerado, que está en condiciones de grave contaminación, no puede contribuir al ejercicio del resto de los derechos humanos de las personas, ¿no? Yo siempre digo que los derechos humanos es como una mesa de billar donde si se le apunta y se le pega a una de las bolas de la mesa, pues eso va a pegar a otra y así sucesivamente. Así son los derechos humanos. Hay una interdependencia tal que si se afecta a uno, indudablemente se va a afectar a otros y dependiendo de la gravedad puede llegar incluso, pues en el caso de la salud puede convertirse incluso en violaciones al derecho a la vida en cuanto a que las personas pierden la vida, ¿no? Se hablaba también de la importancia de que la población tenga información, cosa que también entiendo que no ha pasado en el caso de Cerro de Pasco, de la participación y del acceso a la justicia ambiental. Y bueno, decir acá que también el relator hablaba justamente, bueno, retomaba el caso de La Oroya, que recientemente se resolvió por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y señalaba que, bueno, claramente el Estado peruano fue ya condenado por una violación de este tipo, ¿no? El caso de La Oroya, que es también de minería, deja claro que hay responsabilidades del Estado peruano por justamente el incumplimiento, la falta de cumplimiento a sus obligaciones de respeto, de protección y garantía. Y el relator señalaba algo que me parece también muy importante retomar acá. O sea, sí, el Estado tiene que reglamentar, ¿no? Establecer los lineamientos, pero el Estado tiene que estar permanentemente fiscalizando, monitoreando, vigilando la actividad empresarial. En este caso, estas actividades mineras por parte de la empresa que actualmente está realizando estas actividades en Cerro de Pasco, de manera que los derechos no sean ilusorios, ya lo decía él, ¿no? Sino que sean efectivos ante esta interrelación de los derechos humanos y el derecho al medio ambiente sano, pues tiene que garantizarse
que estas actividades mineras no tengan este efecto de contaminación en el ambiente y por tanto de estos efectos en la salud, de manera que los derechos de las personas sean realmente efectivos y que en caso de que haya violaciones debido a esta fiscalización y monitoreo, tiene que sancionarse a quien comete estas violaciones, ¿no? A quien comete estas alteraciones, perdón, se me fue la palabra, estos incumplimientos y violaciones a la ley. Entonces, tiene que sancionarse porque la impunidad también, esto ya se ha dicho a nivel de sentencias de la Corte Interamericana, la impunidad hace que las violaciones se repitan y se repitan, ¿no? Es una repetición crónica de violaciones a derechos humanos. Tiene que ponerse un alto y esto también es a través de la realización de procedimientos y sanciones a quienes cometen estas violaciones y que, bueno, además se reparen los daños, ¿no? Que se reparen los daños a las personas que han sido afectadas y que se reparen los daños, se restaure el ambiente que ha sido también afectado. Y finalmente retomo algo que también el relator comentó al final, que dijo que justamente ante el riesgo por exposición de sustancias peligrosas, el Estado no es espectador, ¿no? Creo que también esto que comentó es más que claro. El Estado peruano no puede ser un espectador. Es muy bueno saber que el MINSA está realizando algunas acciones, que el alcalde provincial de Pasco está también muy comprometido con el tema, que está viendo de qué manera esta situación se atienda, pero la atención al nivel de contaminación, a la gravedad de lo que está ocurriendo en contaminación en salud en Cerro de Pasco, implica a muchas más autoridades del Estado peruano, el Estado peruano y sus instituciones en conjunto, que tienen que arreglar todo lo necesario, sea en política pública, en normatividad, en actividades, de manera tal que toda la situación sea atendida de manera integral y sea atendida de manera efectiva. El Estado no puede ser un espectador, tiene que ser un sujeto activo, debe actuar, debe cumplir con su obligación de protección de los derechos humanos de todas las personas y la garantía de todos los derechos humanos de las personas. Tiene que prevenir, por un lado, pero también tiene que actuar ante el hecho de que ya las afectaciones ocurrieron, tiene que actuar de manera diligente, de manera tal que pues esta situación no siga ocurriendo y que por el contrario se atienda y se repare. Entonces, bueno, pues esto es también un llamado evidentemente a todas las instituciones del Estado peruano que, como decía yo al principio, el Estado ha firmado, ratificado un cúmulo de tratados internacionales en materia de derechos humanos y que protegen el derecho a la salud, que protegen el derecho al medio ambiente sano y tiene que cumplirlo. No es si quiere, si puede. Ya hablaba también el alcalde de que no está viendo presupuesto. El Estado tiene que ver la manera de que el presupuesto sea asignado para atender situaciones como esta. Hacemos este llamado al Estado peruano para que pues haga lo necesario en el marco, en el marco de sus funciones, en el marco de estas obligaciones generales en materia de derechos humanos, para que atienda esta situación y pues también la empresa vea y vigile y fiscalice que la empresa haga lo que tiene que hacer de la manera correcta, repare lo que tenga que reparar de manera adecuada y la gente sea atendida de la manera debida. Esto diría. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Itzel, por tus conclusiones. Creo que el día de hoy ha sido bastante nutrido poder escuchar desde distintas perspectivas qué es lo que sucede en Pasco, cuál es el nivel de impacto y gravedad de lo que se está viviendo en Pasco y qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Les agradecemos mucho a todas y todas las personas interesadas que han seguido conectadas hasta ahora y ya será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Contento.